En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A qué se refiere Jesús con esto de que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud? Se refiere a aquellas minuciosísimas leyes, preceptos que tenían que practicar los fariseos. Por ejemplo, no podían cocer, usar el mismo fogón ni la misma olla para cocer carne y leche, porque la leche procedía de la carne aunque no fuera de ese mismo animal. Se refiere a la ley del sábado, por la que no podían andar más que determinados pasos. Se refiere al hecho de que no se podía comer determinados alimentos como los que procedían del cerdo. Es evidente que no. Y es evidente que no porque él practicó todas esas cosas. No sabemos si comió o no comió cerdo, pero sí sabemos que él violó aquella estricta ley del sábado y en varias ocasiones además. Por lo tanto, ¿a qué se refiere nuestro Señor? Cuando los judíos hablan de ley, la ley no son los preceptos de los fariseos. La ley son los 10 mandamientos de Moisés. Eso es la ley. Naturalmente con todo lo que deriva de ello, ¿no? Porque los enunciados de los mandamientos son claros, pero no van a descender a todos los detalles, y entre otras cosas porque en aquella época pues no había cosas que hoy sí hay. Por ejemplo, la pornografía a través de Internet, es obvio. Los profetas son los, más que mandamientos, las enseñanzas, los preceptos que a través de ellos, a través de los profetas, Dios dio al pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando dice que prefiere misericordia a sacrificios. Esas enseñanzas están ahí contenidas, todas ellas, en el mensaje que nosotros, los católicos, asumimos del Antiguo Testamento. Forman parte también de nuestros preceptos dogmáticos y morales. Y no podemos decir que porque son antiguos tienen que olvidarse. Son para nosotros unos puntos que no son solo opiniones o solo elementos a considerar, sino que son obligaciones. Y hacemos bien en examinar nuestra conciencia por los 10 mandamientos. Son un punto básico para el examen de conciencia. Nos indican el mal que podemos cometer. Lo que pasa es que el propio Jesús dice que ha venido a llevarlo a plenitud. No a derogar, sino a plenitud, o sea, a ampliar. Dicho de otra forma, los preceptos morales de Jesús son más exigentes que los preceptos de los judíos, aún suprimiendo esas minuciosas normas que tenían que observar los fariseos. Son más exigentes. Y lo son porque los 10 mandamientos están formulados de manera negativa. No hagas, no mates, no robes, no mientas, no hagas. No hagas el mal. Mientras que Jesús lo que hace es llevarlo a la plenitud, formulándolo de manera positiva. No basta con no hacer el mal, tienes que hacer el bien. Esa es la plenitud. No hagas el mal, haz el bien. En el campo negativo de no hacer el mal, las cosas a veces no están del todo claras, puede haber dudas. Por ejemplo, la elección del mal menor, pero están bastante claras. En cambio, en el campo positivo, haz el bien, las cosas no están tan claras. Haz el bien.
¿Cuánta limosna tengo que dar? Tengo que dar todo de limosna y no quedarme yo con nada para sobrevivir habiendo tanta necesidad como hay. Haz el bien. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar de mi tiempo libre a estar al lado de personas que lo necesitan? Hacer obras sociales. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a los demás y no dedicarlo a mi descanso o a mi familia, por ejemplo? Es decir, el precepto de hacer el bien siempre va a ser mucho más confuso a la hora de aplicarlo que el precepto de no hacer el mal. Aún así, aunque en muchos momentos pongamos tener dudas, pues aún así tenemos que intentar cumplirlo. Nosotros que no franciscanos de María tenemos una norma, digamos una idea que nos ayuda a tener algo más claro este precepto de hacer el bien. Haz el bien posible, no el bien imposible. Yo no puedo acabar con el hambre en el mundo. Pero yo tengo que dar limosna. No puedo acabar con el hambre del mundo, pero puedo acabar con el hambre de una persona. La Madre Teresa de Calcuta decía, yo sé que lo que estoy haciendo es apenas una gota de agua en un desierto, pero eso da sentido a mi vida. El bien que nosotros hacemos, y no me refiero solo a la limosna, el bien que nosotros hacemos es muy poca cosa. Pero a veces simplemente porque no podemos más, porque no somos dioses, porque no tenemos todo el dinero del mundo, porque no podemos más. Pero ese bien tengo que hacerlo. Y si cada persona hiciera el bien posible, si todos los días nos levantáramos los católicos diciendo, voy a hacer hoy todo el bien que pueda hacer, no el que no puedo hacer, no el que está más allá de mis posibilidades, hoy voy a hacer el bien que puedo hacer. A nuestro alrededor se generaría una oleada de buenas acciones. Cuando alguien se siente querido, posiblemente quiere, no siempre. Algunos abusan del amor que reciben, pero posiblemente quieren. Por eso, no hagamos el mal y hagamos el bien posible, todo el bien que podamos hacer. Entonces el Señor estará contento con nosotros, le estaremos amando como Él merece ser amado, estaremos preparando, acogiéndonos a su misericordia, el camino del cielo. Que así sea.